América Latina vive uno de los periodos más intensos de migración en su historia reciente. En 2023, más de 250.000 personas emprendieron la peligrosa travesía hacia Estados Unidos, cruzando países como Colombia, Panamá y México. Esta cifra, que ya era récord, se supera año tras año. El camino de estos migrantes está lleno de desafíos, pero ninguno es tan impactante como una de las regiones más peligrosas del mundo, el Tapón del Darién. Esta zona, ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, representa el mayor obstáculo para quienes intentan cruzar de América del Sur a América del Norte. Sin carreteras, infraestructura ni medios de transporte accesibles, el Tapón del Darién obliga a miles de personas a enfrentarse a una de las travesías más arriesgadas del mundo. Para muchos, el Tapón del Darién es más que un obstáculo físico, es un divisor que simboliza la lucha entre la supervivencia y el sueño de una vida mejor. Las dificultades enfrentadas allí no se limitan a la geografía. Hambre, agotamiento y el peligro constante de explotación humana convierten esta travesía en una auténtica prueba de resistencia física y mental. La creciente migración por la región ha encendido alarmas internacionales, destacando la urgencia de encontrar soluciones más humanas y seguras. Pero para entender por qué el Tapón del Darién se ha convertido en un punto tan crítico, es necesario explorar qué lo hace tan único e intransitable. El Tapón del Darién es una de las regiones más inexploradas y desafiantes del continente americano. Es un extenso tramo de selva tropical, pantanos y montañas que se extiende por más de 100 kilómetros. Su geografía lo convierte en una barrera natural que separa físicamente a América del Sur de América del Norte y, curiosamente, es el único punto interrumpido de la red vial continua más grande del mundo. La carretera panamericana. Este impresionante sistema vial conecta a varios países de las Américas, extendiéndose desde Prue Bay, en Alaska, hasta Ushuaia, en Argentina, con aproximadamente 30.000 kilómetros de extensión. La construcción de la carretera panamericana fue un esfuerzo conjunto de varias naciones, con el objetivo de fortalecer los lazos entre países y mejorar la movilidad. Hoy en día, es ampliamente utilizada tanto para el transporte de carga como para viajes turísticos, convirtiéndose en un recurso indispensable para muchas economías locales. A pesar de los desafíos enfrentados durante su construcción y mantenimiento, la carretera sigue siendo un hito de cooperación internacional. Un símbolo de posibilidades y una de las formas más fascinantes de explorar el continente americano. Sin embargo, hay un tramo donde esta carretera se ve obligada a interrumpirse, y esto ocurre debido a la densidad de la selva tropical en el Tapón del Darién, uno de los mayores desafíos para cualquier intento de cruce. Árboles gigantescos y una vegetación densa dificultan no solo el movimiento, sino también la orientación de quienes se aventuran por la región. Además, los pantanos presentes en la zona hacen que el terreno sea inestable y peligroso, con áreas inundadas que pueden fácilmente atrapar vehículos o personas desprevenidas. Otro factor que refuerza el aislamiento del Tapón del Darién es la ausencia total de infraestructura. No hay carreteras, pueblos ni ningún tipo de apoyo logístico en el área. Quienes intentan cruzarlo enfrentan días o incluso semanas de caminata ininterrumpida, cargando todo lo necesario para sobrevivir. A pesar de su naturaleza desafiante, el Tapón del Darién ha sido objeto de algunos intentos de cruce a lo largo del tiempo. Hasta ahora, solo 7 expediciones han logrado atravesar la región con vehículos motorizados. Estas travesías, realizadas por equipos altamente entrenados y equipados, tomaron meses para completarse, enfrentando tanto obstáculos naturales como condiciones climáticas extremas. El Tapón del Darién sigue siendo uno de los mayores desafíos logísticos y geográficos de las Américas, manteniendo a los continentes literalmente desconectados. Su existencia plantea preguntas sobre por qué la región nunca ha sido integrada con una carretera o infraestructura de transporte. Para quienes intentan cruzar el Tapón del Darién, las opciones viables son muy limitadas.
La región, con su selva impenetrable y terreno montañoso, ofrece alternativas extremadamente reducidas, todas con desafíos considerables. Para quienes deben realizar esta travesía, las opciones disponibles suelen depender de los recursos económicos, la preparación física y, sobre todo, la disposición para enfrentar los riesgos. Una de las alternativas más seguras es evitar por completo el tapón del Darién. Los viajes en avión o barco conectan Colombia con Panamá, rodeando este tramo intransitable. Estos medios son ampliamente utilizados por turistas, empresarios y otros viajeros que cuentan con los recursos económicos para costearlos. Sin embargo, el elevado costo de estas opciones las hace inaccesibles para la mayoría de los migrantes, quienes ya enfrentan dificultades económicas significativas antes de iniciar su travesía. Para quienes no pueden pagar el transporte aéreo o marítimo, la única opción restante es cruzar a pie. Esta alternativa, aunque técnicamente viable, es una de las más peligrosas y desafiantes del mundo moderno. La caminata a través del tapón del Darién requiere días de desplazamiento continuo, llevando consigo suministros básicos y enfrentándose a la constante amenaza de agotamiento, enfermedades y accidentes. Además de los retos naturales, quienes optan por cruzar a pie también se enfrentan a peligros humanos. El tapón del Darién es conocido por ser una ruta utilizada por traficantes de drogas y grupos armados ilegales, lo que añade riesgos adicionales para los viajeros. Los informes de extorsión, violencia y explotación son frecuentes, convirtiendo esta travesía en una de las más peligrosas no solo físicamente, sino también en términos de seguridad personal. A pesar de esto, miles de personas intentan atravesar el tapón del Darién cada año, impulsadas por la esperanza de alcanzar una vida mejor. Esta persistencia plantea preguntas importantes sobre cómo la geografía de la región, combinada con su vulnerabilidad humana, amplifica los peligros de una travesía que ya es considerada imposible para muchos. Pero para comprender completamente los desafíos enfrentados por estos viajeros, es necesario explorar más a fondo el entorno único del tapón del Darién y los peligros impuestos por su geografía y clima. La geografía del tapón del Darién es tan desafiante como fascinante. Ubicado a unos 800 kilómetros al norte de la línea del Ecuador, esta región está dominada por una de las selvas tropicales más densas del mundo. Su posición geográfica y proximidad al cinturón ecuatorial crean un ambiente de altas temperaturas y humedad extrema, características que hacen que la región sea prácticamente inhabitable y excepcionalmente difícil de atravesar. El terreno del tapón del Darién varía drásticamente entre pantanos, selvas y montañas. En el lado panameño, las elevaciones son especialmente notables, con altitudes que alcanzan hasta los 1845 metros sobre el nivel del mar, más altas que algunas de las montañas más elevadas de Australia. Estas variaciones de altitud no solo aumentan el esfuerzo físico necesario para el cruce, sino que también dificultan el transporte de suministros y la orientación. Otro desafío significativo es el calor intenso. Las temperaturas en el tapón del Darién superan frecuentemente los 35 grados centígrados, combinadas con una humedad sofocante que acelera la deshidratación y el desgaste físico. Para los viajeros, estas condiciones agravan la necesidad de agua y alimentos, recursos que son escasos en la región. Esta combinación de calor, humedad y esfuerzo físico constante representa una amenaza continua para la supervivencia. La selva tropical del tapón del Darién, a pesar de su exuberancia visual, presenta obstáculos únicos. La vegetación densa bloquea la luz solar, creando un ambiente húmedo y sofocante. Las rutas improvisadas son rápidamente absorbidas por la selva, haciendo que el camino sea confuso incluso para los más experimentados. Además, el suelo frecuentemente inundado e inestable de los pantanos aumenta los riesgos de caídas y atascos.
Las condiciones climáticas también juegan un papel crucial en esta travesía. Las lluvias frecuentes, típicas de la zona ecuatorial, convierten el terreno en una trampa fangosa, mientras que los ríos desbordados bloquean aún más el avance de los viajeros. Estos factores no solo complican el cruce, sino que también contribuyen a la proliferación de enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla, añadiendo otra amenaza más para quienes intentan atravesar esta región. El ambiente del tapón del Darién no perdona, y quienes se aventuran en él enfrentan desafíos que van mucho más allá de lo físico. Pero, además de los peligros naturales, la región también es escenario de amenazas creadas por el hombre, lo que incrementa aún más los riesgos de esta travesía. Atravesar el tapón del Darién no se trata solo de superar una naturaleza inhóspita, también representa una combinación mortal de riesgos naturales y amenazas humanas. Para los migrantes que se adentran en esta región, cada paso es una lucha por la supervivencia en uno de los entornos más hostiles del planeta. La densa selva tropical es el primer obstáculo. Con árboles gigantes y vegetación cerrada, moverse se vuelve increíblemente difícil, requiriendo un esfuerzo físico extremo. El calor sofocante y la falta de ventilación dentro de la selva agravan la sensación de agotamiento, mientras que los insectos y animales salvajes, como serpientes venenosas, representan un peligro constante. El aislamiento es tan grande que, si alguien se pierde o sufre un accidente, la probabilidad de rescate es prácticamente inexistente. Las montañas escarpadas del lado panameño son otro desafío formidable. Con altitudes que alcanzan casi los 2000 metros, estos tramos requieren una habilidad física significativa para escalar desniveles abruptos, a menudo sin senderos definidos. Los viajeros cargan mochilas pesadas con suministros básicos, lo que hace que la escalada sea aún más difícil. Muchos reportan caídas y heridas graves al intentar superar estas formaciones rocosas. Los ríos que atraviesan el tapón del Darién son trampas naturales. Las lluvias frecuentes de la región tropical pueden causar inundaciones repentinas, haciendo que cruzar estos cursos de agua sea extremadamente peligroso. Ahogamientos son un suceso común, especialmente entre quienes no saben nadar o cargan equipaje pesado. Pero más allá de los peligros naturales, el entorno ya hostil se agrava con la presencia de riesgos creados por el hombre. La región es conocida como una ruta para actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, el contrabando de armas y la trata de personas. Grupos armados ilegales suelen utilizar el tapón del Darién como escondite o base de operaciones, haciendo el territorio aún más peligroso. Además, la falta de vigilancia y de infraestructura en la zona crea un vacío de autoridad que facilita la actividad de estos grupos criminales. Esto convierte al tapón del Darién en una zona de alta vulnerabilidad. Lo que hace esta travesía aún más intrigante es que, a pesar de su importancia estratégica, la región nunca ha sido conectada mediante carreteras o infraestructura. Para entender por qué, es necesario analizar los desafíos geopolíticos y ambientales que perpetúan este aislamiento. La desconexión de la región con el resto de las Américas no es solo resultado de las dificultades naturales, sino de decisiones políticas, económicas y ambientales. Estas decisiones reflejan las prioridades de distintos gobiernos que a menudo difieren en cuanto a lo que consideran el mejor uso para esta región única y problemática. Uno de los factores que explica la ausencia de una carretera es el enorme costo de su construcción. El terreno montañoso, los pantanos y la densidad de la selva tropical hacen que la ingeniería necesaria sea extremadamente compleja y costosa. La inversión requerida sería comparable a algunos de los mayores proyectos de infraestructura del mundo. Además, los impactos ambientales serían devastadores. El tapón del Darién es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, hogar de especies que solo existen allí.
La construcción de carreteras destruiría hábitats, amenazaría a especies ya vulnerables y podría incluso agravar el cambio climático debido a la liberación de carbono producto de una deforestación a gran escala. Sin embargo, la perspectiva ambiental no es el único factor que impide la construcción de una conexión física. El tapón del Darién también actúa como una barrera natural que ralentiza el flujo de migración irregular y dificulta el tráfico de drogas y armas. Para Estados Unidos, en particular, este aislamiento funciona como una línea de contención informal frente a los flujos ilegales provenientes de América del Sur. Construir una carretera podría convertir al Darién en una ruta aún más accesible para grupos criminales, aumentando la presión sobre las autoridades regionales y los riesgos de inestabilidad. Al mismo tiempo, existe un potencial económico sin explotar que muchos consideran prometedor. Una carretera que conecte las Américas podría facilitar el transporte de mercancías e integrar aún más las economías del continente. Países como Colombia, Panamá y otros en Centroamérica podrían beneficiarse del aumento en el comercio y el turismo, ampliando sus oportunidades de desarrollo. Sin embargo, este potencial suele considerarse secundario frente a los costos ambientales y los riesgos de seguridad. Además de las barreras financieras y ambientales, hay un tema político que complica aún más la situación. La coordinación de un proyecto de tal magnitud requeriría consenso entre varios gobiernos con prioridades diferentes. Mientras algunos países podrían apoyar la construcción de la carretera como un medio para impulsar sus economías, otros, como Panamá, muestran resistencia. Para Panamá, la protección ambiental y el control migratorio pesan más que los beneficios económicos que una conexión vial podría traer. Las discusiones sobre el futuro del tapón del Darién a menudo incluyen propuestas alternativas para mitigar los desafíos que enfrentan los migrantes. Mejorar la infraestructura de apoyo a lo largo de las rutas existentes, como crear puntos de abastecimiento, ofrecer asistencia médica y garantizar protección frente a grupos criminales, son algunas ideas en debate. Sin embargo, implementar estos cambios requiere voluntad política y recursos significativos, elementos que muchas veces faltan en países afectados por la inestabilidad económica y la desigualdad. Aún así, la presión por resolver la crisis migratoria en la región sigue creciendo. Con el aumento continuo del número de personas que intentan cruzar el tapón del Darién, la comunidad internacional comienza a reconocer que la situación no es solo un problema local, sino una cuestión humanitaria y de seguridad global. El equilibrio entre desarrollo, seguridad y preservación ambiental en el tapón del Darién sigue siendo uno de los temas más desafiantes de la región. El futuro del tapón del Darién permanece incierto, pero su existencia destaca como la geografía, la política y los intereses económicos pueden converger en un solo punto, moldeando el destino de millones de personas.